presentar a Miguel Barrios, magíster en Sociología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, doctor en Educación por la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay, doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, diploma en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, autor de más de 15 obras de política latinoamericana. Quería agradecer a la Universidad Nacional de Rosario, en la persona del amigo y profesor y propulsor de la unidad latinoamericana, el doctor Roy Williams, quien ya con este encuentro es el tercero que se viene realizando de filosofía latinoamericana. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Hace 4 años fue el primero, ¿no? Luego el año pasado el segundo y este es el tercero. A todos ustedes, a los colegas que están acá también, que han disertado durante el día de hoy, y al amigo Pereira Mele, que vino especialmente de Córdoba, y a todos ustedes. Bueno, yo voy a partir de como para luego hacer una exposición corta, del título de la jornada, la filosofía latinoamericana y la descolonialidad. En el año 1974, la UNESCO, a través de un proyecto o iniciativa de Leopoldo Sea, definía la filosofía latinoamericana como el sistema de ideas que busca en forma dinamizadora y movilizadora, en forma incesante, la identidad mestiza, iberoamericana o latinoamericana para la liberación. Este es el concepto que SEA propuso a la UNESCO y la UNESCO lo asume, y de alguna manera esta corriente de lo que se denomina la filosofía de la liberación toma este cuerpo que ya venía a partir de la emigración a México del famoso español José Gao, el maestro de SEA, y de la escuela de la filosofía de la liberación que impulsa SEA. Y de alguna manera nosotros estamos acá hoy como herederos de esa tradición y de ese pensamiento, que es lo que estuvimos hablando todo el día de hoy. Pienso que entrando ya a la exposición y pensando como latinoamericano en este ámbito de la Argentina en el tercer milenio, que Estados Unidos, como consecuencia de la lucha en la supremacía de la isla mundial, o sea, Eurasia, en la categoría geopolítica de Mackinder, en la tensión de si hay un orden unipolar o multipolar, ha dado un nuevo rostro a su vieja doctrina, que en realidad no es una doctrina, sino una declaración unilateral, la mal llamada doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para luchar por la supremacía mundial con otros actores, en el esquema de qué orden va a ser el que va a regir durante el siglo XXI, necesita prioritariamente tener tranquilo entre su patio trasero, lo que ellos consideran su patio trasero, que sería nuestra América, en el nombre de Martí, o América Latina, en Torres Caicedo, la generación latinoamericana del 900, o Iberoamérica, o la Hispania. En ese esquema, lo que uno ve de esta nueva doctrina Monroe, que lo han dicho, lo dijo John Kelly, el secretario de Estado de Obama, y lo repitió Pompeo en la Cámara de Senadores de los Estados Unidos, que evidentemente tiene 3 aristas novedosas, siempre en el esquema de América para los americanos, ¿no? La primera es una guerra indirecta económica con China y con sus propios empresarios globalistas
norteamericano. En el fondo, la guerra contra China de Donald Trump también es una guerra directa contra el empresariado global norteamericano, que Estados Unidos en ese sentido no quiere perder espacio económico. Acá en Argentina lo estamos viendo ese proceso, y también en América Latina. Pero el segundo es hacer una utilización de la judicialización de la política en un esquema paradigmático. Podemos tomar el ejemplo del juez Moro de Brasil, que ha sido, inclusive lo ha demostrado un poco antes de morir a través de documentaciones, Moñiz Bandeira, que ha hecho cursos en Harvard y en el Pentágono y era un agente de la CIA. Y hoy se está descubriendo las falsificaciones y pruebas que ha hecho en contra de Lula. Y eso también se fue trasladando a otros países sudamericanos, es decir, una utilización política de la justicia, como hecho novedoso, en forma directa, sin escrúpulos. Y la tercera, que es a la que yo me voy a referir, es la militarización de América del Sur. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la militarización de América del Sur? Es que esta nueva doctrina Monroe, en su nuevo ropaje, tiene como adversario, en la visión maniquea del bien y el bien contra el mal, que más que una geopolítica es una teología política, la de Estados Unidos, al crimen organizado y al terrorismo. Entonces el debate no es un debate criminológico, sino es un debate político, que es fundamental que la de América Latina, porque se vienen por nuestros recursos naturales y la materialización de ello es la policialización de las Fuerzas Armadas y transformar a nuestras policías en guardias nacionales. Este debate supera ampliamente el falso debate que se da lamentablemente en la Argentina de un garantismo demagógico o de un punitivismo o mano dura, también demagógico. Que la discusión es política, porque el problema de la seguridad en el fondo no es un problema criminológico de cantidad de homicidios, sino de control de la territorialidad. Y estamos ante el problema que si no generamos este debate con una acción política como consecuencia, no simplemente un debate teórico, por primera vez corremos el riesgo de que emerjan narcoestados o narcodemocracias en América del Sur, y basta para eso mirar algunos países de América Central y la propia problemática de México. Entonces, es importante, decía, plantear el tema desde el punto de vista político, estratégico y conceptualizar las palabras, porque el problema es que no está conceptualizado. Entonces se arma un caos terminológico y eso conlleva a una gran confusión política. Lo primero que debemos definir es qué es seguridad. Y la seguridad es una cuestión política, dije. La seguridad es la capacidad de autoprotección posible que tenemos desde una persona a un Estado. Siempre cuando hablamos en términos de seguridad, hablamos de una seguridad relativa. No existe la seguridad absoluta en el dilema seguridad-inseguridad. El segundo es que la seguridad es una pero multidimensional. Es decir, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la seguridad social, de la seguridad económica, de la seguridad jurídica, de la seguridad en términos de bienes culturales y educativos, o sea, de bienes tan intangibles, y la seguridad interior, comúnmente conocida como seguridad pública,
o ciudadana, de acuerdo a la doctrina, ahora lo vamos a dar, y la seguridad exterior, que sería el campo de la defensa nacional llevada a cabo por la nación, por el conjunto de la nación, y cuyas dos patas son la pata militar, la pata dura, diríamos, pero que la defensa nacional es mucho más allá de lo militar, y la diplomacia. Ahora bien, una vez explicado qué es la seguridad, quiere decir que no debemos confundir seguridad con seguridad nacional, porque ahí es que se produce la confusión, se ideologiza el debate. La seguridad es una necesidad vital del Estado. Inclusive Perón lo plantea muy bien en términos de categoría de defensa nacional, cuando en el famoso discurso del 10 de junio del año 44 significaba la defensa nacional en un significado mucho más superior de lo que se habla ahora de defensa nacional. Hablaba de la nación en armas. Ahora bien, debemos distinguir 3 o 4 conceptos que es lo que nos confunde, porque permanentemente escuchamos, acá viene cada 15 días de Argentina un funcionario de los Estados Unidos o de Israel, o del Ministerio de Seguridad, el caso de la ministra Bullrich, de decir que está el terrorismo islámico en la mal llamada triple frontera, o sea, refiriéndose al ala de interconexión de Ciudad del Este, Foz de Iguazú e Iguazú, que hay células dormidas islámicas, han declarado que en la lista que Hezbollah es terrorista, mientras las Naciones Unidas no lo ha declarado. Pero esto es un fenómeno, una matriz que se repite en Brasil, se repite en el Uruguay, ahora hay un plebiscito en el Uruguay, se repite en Paraguay también se ha declarado esto, o sea, la tendencia es la policialización de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, el problema existe, porque América Latina es el continente de mayor desigualdad, o sea, África es el de mayor desigualdad, pero América Latina es el de mayor, donde mayor se manifiesta la mala distribución de la riqueza, el más inequitativo, según todos los datos mundiales. Y por el otro lado, el de mayor violencia del mundo. En América Latina, por homicidios, según los datos de Naciones Unidas, hay mayor cantidad de homicidios, o sea, de muertes, de víctimas, que la guerra de Irak, inclusive que en Siria, en los últimos 10 años. Entonces, el problema no lo podemos negar, existe. Ahora, el problema es cómo lo planteamos. Entonces, cuando decimos, primero ¿qué es el narcotráfico? Primero, debemos distinguir entre la droga y el narcotráfico. La droga son sustancias psicoactivas que afectan la conducta de la persona y del entorno de la persona. Es un problema de salud pública. Ahora, el narcotráfico es una organización territorialidad, que distribuye y comercia drogas. O sea, y que tiene 5, dentro de esa economía del crimen o geopolítica del narcotráfico, tiene 5 elementos: producción, distribución, comercialización, lavado de activos y precursores químicos. Por lo tanto, cuando hablamos de narcotráfico, como organizaciones con asentamiento territorial, no podemos dejar de lado que hay connivencia de sectores políticos, del judicial, policial, del empresariado
y del sistema financiero global, o sea, de los llamados paraísos fiscales. O sea, no es un problema de que hay una amenaza externa. Cuando el narcotráfico como actividad de organización territorial se consolida y se asienta en un territorio, es porque nace desde adentro del Estado, no desde afuera como una invasión externa. Esto hay que desmistificarlo. El crimen organizado es una fase superior del narcotráfico, en la cual, a partir del narcotráfico, se bifurcan, según el especialista y experto en seguridad Buscaglia, un argentino radicado en México muy importante, alrededor de 21 tipos de delitos, desde el narcotráfico, que va desde secuestro exprés, tráfico de órganos, todo tipo de robo y hurto y hasta delitos informáticos. Ahora bien, en este esquema, el crimen organizado, haciendo un estudio de campo como nosotros lo hicimos, no hablando de... Porque acá en la Argentina, y es importante decirlo porque no podemos ser neutros en el campo de la filosofía latinoamericana. Eso es lo que planteó SEA. SEA no era neutro. SEA hablaba de una filosofía de la liberación. Entonces, es que acá habla mucho del tema de la seguridad desde un café de Buenos Aires o tomando un vino. No han hecho estudio de campo. Y entonces hay muchos lobbies académicos que se han insertado y después venden sus estudios de campo y realmente hacen agua por todos lados y después culpamos a la policía. El problema policial existe por falta de planificación política. Entonces, el crimen organizado tiene los 4 elementos que tiene el Estado. No hay criminalidad organizada sin territorio. Primer elemento. Segundo elemento es, no hay crimen organizado sin el monopolio de la violencia. Es decir, la zona donde el crimen organizado está asentado es una zona, somos nosotros contra los otros. El tercero, la regulación de las normas. Las normas las dicta el narcotráfico, ahí no existe el preámbulo. Y el cuarto es que el narcotráfico implica y el crimen organizado mucho más, una sustentabilidad en el tiempo. No es que viene hoy y se va mañana, no son una actividad golondrina. Entonces, dicho esto, nosotros estamos en contra de la definición de crimen organizado que hace la Convención de Palermo en las Naciones Unidas, que es la convención que define el tema de la terminología jurídica de la cuestión de la delincuencia organizada, que dice que la delincuencia organizada es un actor económico con un modo operandi rotativo del delito que tiene como finalidad la rentabilidad económica. No es así. El crimen organizado es un actor político-económico que posee territorialidad. Y al ser un actor político-económico participan del financiamiento de las campañas políticas, participan, inclusive en las últimas elecciones en Brasil, tuvieron candidatos, imponen sus hombres en las listas. Y van participando además de una estructura criminal que implica la cartelización de la obra pública, que implica la privatización de los puertos, que implica los juegos de azar. Por ejemplo, los juegos de azar, el casino de Palermo, en Buenos Aires, es el de mayor cantidad de maquinitas en el mundo, de monedas en el mundo. Entonces acá en Argentina nadie ha planteado un debate político en serio. O sea, habla Zaffaroni y contesta Gómez Centurión. Ese es el debate en una pobreza. Zaffaroni puede ser un gran criminólogo
acá nadie pretende discutir a Zaffaroni, pero hay que trabajar la territorialidad, y yo creo que antes que hablar con Zaffaroni hay que hablar con Sebastián Moreno. Yo lo he visto trabajar a Sebastián Moreno en 2 barrios donde el crimen organizado está tomando Montevideo. Y es el trabajo que él venía haciendo de cómo ocupar la territorialidad a través de lo que Perón llamaba la comunidad organizada. O sea, las organizaciones libres del pueblo. Entonces, hay un problema de un debate que genera Estados Unidos de afuera hacia adentro, que es que el problema es el terrorismo y el crimen organizado. Ese crimen organizado, reitero, es cómplice con el Estado a nivel interno y es cómplice con el sistema financiero global. Y la Triple Frontera, que no se llamaba Triple Frontera, era el hito de las 3 fronteras. Yo conozco bien porque vivo ahí. El hito, hay récord de afluencia turística. Se acaba de inaugurar vuelos directos martes y jueves de Iguazú a Europa. El propio Macri lo inauguró hace un mes. Entonces uno no resulta creíble que ahí estén células básicas, células dormidas del terrorismo. Ahí nunca se tiró una bomba, y hay informes a la cual yo accedí en investigaciones de que estuvo Bin Laden en el año 1998. Es gracioso, pero existen eso. Y funcionarios argentinos funcionales a este sistema. Más aún, la división antiterrorista de la Policía Federal se llama Triple Frontera. O sea, es como dar vitamina al enemigo. O sea, ¿qué significa eso? Que no existe la mínima política, porque los que están dirigiendo en el Estado argentino, y eso lo dijimos hace 4 años, cuando se fundó la Cátedra Latinoamericana Manuel Ugarte, que se desconoce el campo de la defensa nacional y de la seguridad en la Argentina, y que eso era gravísimo. Entonces, existe un ataque externo ideológico. El terrorismo es una táctica de la violencia con fines políticos. Hay más de 200 definiciones de terrorismo, por lo tanto, no hay un consenso internacional de qué es el terrorismo. Ahora, si es una táctica de la violencia con fines políticos, puede ser, se ha demostrado de que Estados Unidos ha sido en los últimos 10 años el Estado más terrorista del mundo, violando soberanía, teniendo cárceles secretas dentro de los estados, bombardeando con drones otros estados, y al mismo tiempo vigilando al mundo entero con vigilancia electrónica, a través de lo que denominamos la 4ª revolución industrial. Y por el otro lado, los mayores actos terroristas que se han cometido dentro de los Estados Unidos han sido por grupos supremacistas, racistas blancos, que levantan porque Estados Unidos está en una crisis, lo que decía Huntington. Todo el mundo habla del choque de las civilizaciones, del libro de Huntington, y nos olvidamos el último: ¿quiénes somos? Hay una crisis de multiculturalismo en los Estados Unidos. Ahora bien, volviendo a América del Sur y a la Argentina, el hito de las 3 fronteras se transformó en la mal llamada Triple Frontera, que el que inventó el concepto fue en el año 1994 Samuel Huntington, justamente en su revista Foreign Policy. Y entonces la Triple Frontera es una zona, una categoría geopolítica estigmatizada como que es una cueva de terroristas de donde se financia el terrorismo internacional. Eso, y sin embargo uno va a Ciudad del Este y hay alrededor de 30 bancos angloamericanos. ¿Cómo se explica eso? Se está haciendo un teleférico entre Iguazú y Ciudad del Este. La ciudad que más crece del Brasil es Foz do Iguazú. Pero hay que ir. Y los expertos argentinos escriben desde Buenos Aires. Son profesores en la Escuela de Guerra, en la Universidad de la Policía Federal, y escriben cualquier cosa y les republican en las revistas militares y de seguridad de los Estados Unidos.
es muy grave, porque hay toda una serie de expertos que van 3 días a Washington y vienen así con un diploma con expertos de defensa de la Universidad de la Defensa. Es decir, ahora becan civiles, como ya no pueden becar tantos militares de la Escuela de las Américas, becan civiles de la Universidad de la Defensa y vienen como expertos. Muchos chicos jóvenes de Relaciones Internacionales van becados una semana a un curso intensivo en Washington en castellano, a la Universidad de la Defensa, que está en Georgia, Escuela de las Américas de Panamá, y vienen con el libreto. Esa es la realidad, y es una realidad en la cual desde nosotros mismos se nos acusa de que somos un Estado narcoterrorista. Ahora, para ir culminando, el objetivo evidentemente son los recursos naturales, y también no hay que descartar que no haya sido una prueba de un ciberataque el día que, porque hasta ahora Macri, este gobierno no pudo, y esto lo denunciaron varios especialistas, de aclarar qué es lo que pasó del apagón de luz que apagó a la Argentina, zona del Uruguay, a zona del Paraguay, a zona del Brasil. Hasta el día de hoy, y ha salido en periódicos internacionales, como la BBC de Londres, en el New York Times, o sea, no salió en el sitio de dossier geopolítico, sino salió en sitios internacionales, de que en realidad pudo haber sido un ciberataque. Entonces, claro, hablar así con esta franqueza, como lo estamos haciendo acá, tratando de repensar desde Leopoldo Sea, es la exigencia que significa incorporar los estudios de seguridad a las ciencias sociales, a la ciencia política, a las relaciones internacionales, porque si quedan las carreras de seguridad, queda en el ámbito policial o de gendarmería, porque no hay un control político. Entonces, por ejemplo, Gendarmería tiene su propia universidad y el rector es un gendarme, ahí en Paseo Colón. En Caballito el rector es un comisario retirado, un comisario general, que no reconoce los títulos de los egresados para articular en licenciatura. La Universidad de la Federal, el Instituto Universitario, no reconoce el título de la Academia de Policía, del terciario de la Policía Federal. O sea, es el desgobierno absoluto de los aparatos educativos en educación. Ni que hablar de lo que implica, acá no existe inteligencia criminal, es espionaje telefónico y buchoneo, pero es por deserción e irresponsabilidad de la conducción política. Y si este tema no lo hablamos en estos ámbitos, todo es, como diría el gran filósofo Vicente Leonidas Sadin, estamos tirando, ¿cómo es? Nube de Buda, cháchara. Todo es cháchara. Si no hablamos de estos temas, todo es cháchara. Porque la doctrina, y esto ha ocurrido en Paraguay, está en Uruguay, ahora hay un plebiscito acá en Argentina, en Brasil. Esto se exige, y con esto termino, crear o recrear una universidad de la defensa y la seguridad del Estado, con planes curricular y control político y civil, y controlar las policías provinciales, crear una agencia de inteligencia económica en serio, crear un cuerpo de élite, pero en serio, sobre cómo combatir a los delitos complejos. No hay investigación criminal. ¿Cómo crear un sistema de inteligencia operativa o interoperativo entre la defensa y la seguridad? No hay. No hay producción ni de inteligencia criminal ni de inteligencia estratégica en ninguno de nuestros estados. Hacemos agua por todos lados y nuestras universidades enseñan las carreras, pero lo enseñan con un criterio
de cómo a ver si agarramos alumnos para tener alumnos de policías, no con un criterio estratégico. Más aún, y con esto termino, los sistemas penitenciarios están totalmente descuidados, son la pata floja del sistema. Y es allí donde se gerencia el delito. Hoy el primer comando de la capital dirige, sus jefes viven en las cárceles. Es un fenómeno nuevo del crimen organizado. Y la seguridad privada que está viniendo de Estados Unidos, que son agencias, empresas de seguridad vinculadas al establishment del complejo militar industrial, está impulsando la privatización de las cárceles. Ya hay cárceles privadas en Brasil, ya hay cárceles privadas en Chile, y acá Macri estaba impulsando, no sé qué va a pasar ahora, estaba impulsando en Mendoza una cárcel privada. O sea que esto estamos hablando entonces que el Estado queda sin el monopolio mínimo de la violencia o de la fuerza, al decir de Weber. El Estado en esencia es el monopolio del consenso o la coerción y de la fuerza. Entonces, este debate un poco desordenado, porque es muy por el tiempo, porque bueno, pero lo quería dejar planteado, porque es una tarea urgente de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Y por supuesto que de los campos de seguridad, pero no podemos, por ejemplo, acá se creó la Universidad de la Defensa, pero simplemente de nombre, sigue funcionando como funcionaba antes, la Escuela de Guerra por un lado, la Escuela de la Armada por el otro lado, es decir, solo el nombre, y te venden, y los planes de estudio ni te digo. Por ejemplo, Perón es una unidad. Entonces, se creó UNASUR, llegó a crear la Escuela de Defensa, pero sin embargo nunca la Escuela de Defensa de UNASUR, para que funcione en Quito, pero como no se tomó en serio a una necesidad vital de nuestro Estado, por ausencia de pensamiento geopolítico de la integración, que era lo que explicó hoy, esta mañana, Poético. Una cosa es una geopolítica estatalista y otra cosa es un pensamiento integracionista de la geopolítica. No llegó a funcionar nunca esa escuela. Se llegó a crear, reitero, UNASUR. Y se llegó a crear el Consejo Sudamericano de Seguridad. Nunca funcionó. Nunca funcionó. Entonces, esto es lo que de alguna manera quería dejar. No hay una doctrina de seguridad ciudadana, no hay una doctrina de defensa común, excepto en los discursos. No hay una doctrina de inteligencia, no hay una doctrina de prevención, no hay una doctrina de interinstitucionalidad del Estado en su diferente agencia a partir de la prevención, porque la seguridad no es sinónimo de policía, hay que despolicializar el concepto de seguridad. Nada no es, nada, sin mucho discurso. Si vos le escuchás ni la Garreta, empachás, cree que todo eso, no, pero en la práctica no se hizo nada. Si le escuchás a Patricia Burri, te recontra empachás, pero no se hizo absolutamente nada. Y como dijo alguien que sabía, la única verdad era la realidad. Muchísimas gracias.